Bueno, disculpen, para finalizar, es que lo tenía anotado pero se me había perdido. 3 ideas con las que yo creo que podríamos finalizar esta síntesis histórica de la teoría liberal de los bienes comunes, en la que luego vais a ahondar muchísimo más. La primera es que hay que tener en cuenta que siempre la discusión sobre los bienes comunes atravesó el debate de la sostenibilidad y de la teoría liberal. Es decir, si quitamos la etapa de los antecedentes, que es una discusión sobre el despojo, por qué nos quitan los bienes comunes, lo que siempre tenemos, es una discusión sobre el derecho comunal, que era un derecho muy medieval que tenían las comunidades, etcétera, por qué nos lo quitan, tal, no sé cuánto, pero ya cuando aparece la cuestión de los bienes comunes ya en un plano más teórico, y ya empiezan los filósofos a escribir sobre eso, etcétera, que es en el segundo punto de la línea temporal, ahí siempre se relaciona con la cuestión de la sostenibilidad. Es decir, el mismo Locke dice, bueno, sí, hay que parcelar los bienes comunes, etcétera, pero hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, la gente se puede morir de hambre. La gente puede ya no tener recursos energéticos para cocinar, para su vida cotidiana, etcétera. Entonces, digamos que la teoría liberal no está en contra del medio ambiente, ¿no? Para nada. Y que siempre que piensa en los bienes comunes es en relación a eso, ¿no? Pero siempre hay un problema en la teoría liberal sobre los bienes comunes, una contradicción muy clara, esta es la segunda idea que quiero dejar, muy claro entre el propio sistema capitalista y pensar la cuestión de los bienes comunes, porque el sistema capitalista es individualista por definición y los aspectos comunales siempre le cuesta incorporarlos, ¿no? Digamos, entonces, esa primera contradicción está siempre en esta teoría liberal de los bienes comunes y yo creo que es la razón, y ya con eso dejo la tercera idea, por la cual la propia teoría liberal de los bienes comunes despliega muchas posibilidades. Es decir, ellos quieren solucionar el problema del hambre en el mundo, de la contaminación, etcétera y tal, y lo quieren sostener, pero lo quieren hacer desde una epistemología, desde un modo de pensar individualista, cuando los bienes comunales siempre se gestionaron desde formas de pensar comunitarias. Incluso se sigue haciendo así. Entonces ahí entran en muchas discusiones y dicen, no, pues entonces tiene que ser el Estado el que lo haga. Y luego llega otra y dice, no, el Estado tampoco, a lo mejor la propiedad privada. Eso es lo que decía desde John Locke, ¿no? La propiedad privada. Pero de pronto la propiedad privada es demasiado depredadora, entonces no, mejor que lo hagan las comunidades de vecinos, pero organizadas desde cada individuo en una organización, en una sociedad civil, etcétera, todo regulado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se despliegan muchas posibilidades, que es lo que vais a discutir en la clase, algunos más partidarios de unos, algunos más partidarios de otros, pero lo importante es que todos bajo las mismas metodologías y formas de pensar, las mismas epistemologías, aunque tengan posiciones enfrentadas. Eso es lo más interesante de rescatar hoy. Y bueno, por último, tener claro que la teoría liberal de los bienes comunes es una teoría, digamos, reformista. No pretende transformar el mundo, no pretende cambiar el capitalismo, sino simplemente hacerlo más vivible, ¿no? Hacer este sistema más sostenible, más agradable, etc. Entonces, bueno, la siguiente clase ya se criticará el paradigma entero, pero es muy importante en esta tener claras las diferentes corrientes y las ideas claves que la vertebran. Bueno, muchas gracias.